23 cuchillos. 23 hombres que juraron proteger la República. Y un solo hombre sangrando en el suelo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ese día en el Senado. Julio César sabía que iba a morir. Había recibido advertencias. Había tenido sueños. Su esposa le rogó que no fuera. Y aún así caminó directo hacia su muerte. ¿Por qué un hombre tan brillante elegiría morir? La respuesta te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la lealtad y el precio de cambiar el mundo. Esta no es solo la historia de un asesinato, es la historia de lo que pasa cuando intentas cambiar un sistema que está diseñado para no cambiar. Cuando desafías tradiciones que tienen 500 años. Cuando confías en las personas equivocadas. Julio César transformó Roma de una república moribunda en algo completamente nuevo, y esa transformación lo mató. Pero la verdadera tragedia no es que lo asesinaran. La verdadera tragedia es que lo asesinaron las mismas personas en las que confiaba, las personas que amaba, las personas a las que había perdonado. Y hoy vas a ver exactamente por qué pasó, qué simboliza, y qué nos enseña sobre la naturaleza del poder 2000 años después. Para entender por qué César terminó con 23 puñaladas, primero tienes que entender qué hizo para merecerlas. Y no es lo que piensas. No fue solo porque se volvió poderoso. Roma había tenido hombres poderosos antes: Pompeyo, Sila, Mario. Todos habían sido enormemente poderosos. Algunos incluso habían sido dictadores temporales. Pero ninguno terminó asesinado de esta forma. Entonces, ¿qué hizo César diferente? César no solo tomó el poder, desafió la idea misma de cómo debía funcionar Roma. Y eso era imperdonable. Roma en tiempos de César estaba construida sobre un concepto, que ningún hombre debía tener demasiado poder. Era casi una religión. 500 años antes habían expulsado a su último rey, un tirano que había abusado de su poder. Y desde entonces Roma había sido una república. El poder estaba dividido. Había 2 cónsules, no uno. Se elegían cada año, no para siempre. Había un senado de cientos de miembros. Había tribunos que podían vetar decisiones. Había asambleas populares. Todo estaba diseñado con un solo propósito: evitar que un solo hombre controlara todo. Y luego llegó César y dijo: este sistema no funciona, está roto, y tengo algo mejor. Al principio César jugó dentro de las reglas. Fue cónsul, formó alianzas, trabajó con el sistema, pero lentamente empezó a doblar las reglas, luego a romperlas, y finalmente las destruyó por completo. Cuando cruzó el Rubicón con su ejército, violó la ley más sagrada de Roma. Ningún general podía entrar a Italia con tropas armadas. Hacerlo era declarar la guerra contra la República misma. Pero César lo hizo, porque sabía que si no lo hacía, el Senado lo destruiría. Lo arrestarían, lo juzgarían, lo exiliarían o ejecutarían. Tenía 2 opciones: romper la ley o morir. Eligió romper la ley. Ganó la guerra civil. Destrozó a Pompeyo. Destrozó a todos los que se le opusieron. Y regresó a Roma no como cónsul, no como senador, sino como dictador. Y no un dictador temporal, dictador perpetuo, para siempre. Ahora, aquí está lo interesante. César no era estúpido. Sabía que la palabra rey era tóxica en Roma. Sabía que si se declaraba rey habría una rebelión inmediata. Así que nunca usó esa palabra. Pero hizo todo lo que haría un rey. Se vistió como rey. Actuó como rey. Se sentó en un trono dorado. Puso su cara en las monedas como si fuera un dios viviente. Nombró senadores. Cambió leyes. Perdonó o castigó a quien quisiera, sin consultar a nadie. Y esto es importante: César no estaba siendo cruel. De hecho, fue sorprendentemente misericordioso. Perdonó a casi todos sus enemigos. Les dio puestos de poder. Trató de incluirlos en su nueva visión de Roma. Pero ahí estaba el problema. Los perdonaba como si fuera un favor. Como si tuviera el derecho divino de perdonar o no perdonar. Y eso humillaba a esos hombres. Imagina esto: eres un senador romano. Tu familia ha sido importante durante generaciones. Tienes orgullo, honor, dignidad. Peleaste contra César porque creías que estabas defendiendo la república y perdiste. Y ahora César te perdona. Te dice: puedes quedarte, puedes seguir siendo senador, puedes trabajar para mí. Suena generoso, ¿verdad? Pero piénsalo desde la perspectiva del senador. César te está diciendo: te podría matar, pero elijo no hacerlo. Tu vida está en mis manos. Tu carrera está en mis manos. Tu futuro está en mis manos. Y deberías estar agradecido de que sea tan generoso. Eso no es perdón. Es dominación.
Es humillación disfrazada de misericordia. Y los senadores lo sabían, lo sentían, cada día, cada vez que tenían que sonreír frente a César, cada vez que tenían que votar como él quería, cada vez que tenían que fingir que todavía importaban. Y César no ayudaba las cosas. Empezó a mostrar desprecio abierto por el Senado. Hay una historia famosa. Una delegación completa del Senado vino a verlo con nuevos honores. Era un gran momento. Se suponía que César debía levantarse de su silla, mostrar respeto, agradecer humildemente. Pero César ni siquiera se levantó. Se quedó sentado. Los saludó con un gesto de la mano como si fueran sirvientes y los despidió. El Senado estaba furioso, pero no podían hacer nada. César tenía el ejército. César tenía al pueblo. César tenía todo el poder. Así que tuvieron que tragarse su rabia. Tuvieron que sonreír. Tuvieron que fingir que todo estaba bien. Pero por dentro estaban hirviendo. Porque César les había quitado lo único que les importaba: su dignidad, su sentido de importancia, su creencia de que ellos, los senadores de Roma, eran los verdaderos dueños de la ciudad. César había cambiado Roma. Había terminado las guerras civiles. Había traído paz. Había reformado el calendario. Había redistribuido tierras. Había creado empleos. Había perdonado a sus enemigos. Había hecho todo correcto. Pero al hacerlo, había destruido el alma de la República. Había convertido al Senado en una farsa. Había convertido a los senadores en actores en su obra, y ellos lo odiaban por eso. Y aquí está la parte trágica. César sabía que lo odiaban. No era ciego. Veía las miradas. Escuchaba los susurros. Sabía que había hombres planeando matarlo. De hecho, había recibido advertencias específicas, listas de nombres, informes de inteligencia. Sus amigos le rogaban que tuviera más guardias, que no saliera solo, que no confiara en el Senado, pero César rechazó las protecciones. Dijo algo que se hizo famoso: es mejor morir una vez que vivir con miedo a la muerte. ¿Qué significa eso? ¿Era valiente? ¿Era estúpido? ¿O era algo más profundo? Algunos historiadores piensan que César estaba cansado. Había conquistado las Galias, había ganado guerras civiles, había reformado Roma, estaba en sus 50, sufría de epilepsia, tal vez estaba enfermo de otras cosas que no conocemos, y tal vez pensaba: ya hice todo lo que quería hacer, ya logré mi legado. Si muero ahora, muero en la cima, como un dios, como una leyenda. Otros piensan que César era demasiado arrogante, que realmente creía que era intocable, que había sobrevivido a tantas batallas, tantas traiciones, tantos intentos de asesinato que pensaba que era invencible, que los dioses lo protegían, que su destino era más grande que cualquier cuchillo. Pero hay una tercera teoría, una más oscura, que César sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que iba a morir, y eligió morir, porque entendía algo que nadie más entendía, que su muerte haría más por su legado que su vida. Piénsalo. Si César hubiera vivido otros 20 años, eventualmente habría envejecido, se habría debilitado, tal vez habría cometido errores, tal vez habría perdido popularidad, tal vez habría sido olvidado, pero si moría ahora, en el pico de su poder, asesinado por traidores, se convertiría en mártir, se convertiría en símbolo, se convertiría en inmortal. No sabemos cuál de estas teorías es verdad, tal vez ninguna, tal vez todas un poco. Pero lo que sabemos es esto: César fue al Senado ese día sabiendo que era peligroso. La mañana del 15 de marzo, los idus de marzo, su esposa Calpurnia tuvo una pesadilla horrible. Soñó que sostenía el cuerpo muerto de César, que su sangre corría por sus manos. Se despertó llorando. Le rogó a César que no fuera al Senado. Le dijo que algo malo iba a pasar. César estaba listo para hacerle caso. Iba a mandar un mensaje diciendo que estaba enfermo, que no iría. Pero entonces llegó Décimo Bruto, uno de los conspiradores, y lo convenció de ir. Le dijo: el Senado te está esperando, van a ofrecerte un gran honor. Si no vas, van a pensar que los estás despreciando. Van a pensar que tienes miedo. Y César, que nunca quería parecer débil, que nunca quería parecer cobarde, aceptó ir. De camino al Senado, un hombre lo detuvo. Un adivino que había advertido a César antes. Le dijo: cuidado con los idus de marzo. César le respondió con una sonrisa: los idus de marzo ya están aquí. Y el adivino contestó: sí, César,
Pero aún no han terminado. César siguió caminando. Entró al edificio del Senado. Los senadores estaban todos ahí, esperando, sonriendo, saludando, como cualquier otro día. Pero bajo sus togas cada uno de los conspiradores llevaba una daga escondida. El plan era simple. Tilio Cimbro se acercaría a César con una petición, algo sobre su hermano que estaba exiliado. Cuando César rechazara la petición, Cimbro agarraría su toga. Esa era la señal, y entonces todos atacarían a la vez. Pasó exactamente así. Cimbro se acercó, hizo su petición, César la rechazó. Cimbro agarró su toga, y el primero atacó. Casca fue el primero en apuñalar, pero estaba nervioso. El golpe fue débil, apenas rasguñó el cuello de César. César gritó, se dio vuelta, agarró el brazo de Casca, y con su stylus, su pluma de escritura de metal, lo apuñaló de vuelta. Por un momento pareció que César podría defenderse. Era fuerte, era un guerrero experimentado. Incluso a los 55 años era formidable. Pero entonces llegó el siguiente cuchillo, y el siguiente, 23 hombres, 23 cuchillos, y César peleó, gritó. Trató de cubrirse, pero eran demasiados. La sangre empezó a correr, manchó su toga blanca, manchó el suelo de mármol, y César empezó a tambalearse, y entonces vio a Bruto, Marco Junio Bruto, el hombre que César amaba como a un hijo, probablemente su hijo real, de una relación con la madre de Bruto, el hombre en quien César más confiaba, el hombre al que César había perdonado, el hombre al que César había promovido, el hombre que debería haber sido más leal que nadie. Y Bruto tenía un cuchillo, y se estaba acercando. Dicen que cuando César vio a Bruto dejó de pelear, dejó de gritar, dejó de defenderse, solo miró a Bruto, y pronunció las palabras más famosas de su vida. «Kaisú, Teknon», en griego. «¿Tú también, hijo?» Y entonces César se cubrió la cara con su toga. No quería que nadie viera su rostro mientras moría. Quería morir con dignidad. Y se dejó caer. Cayó al pie de una estatua de Pompeyo, su antiguo amigo, su antiguo enemigo. La ironía era perfecta. Los conspiradores salieron del Senado. Salieron a la calle con sus dagas todavía goteando sangre. Levantaron las armas, gritaron, «Somos libres, Roma es libre, la tiranía ha terminado». Y esperaron que la multitud los celebrara, que los llevaran en hombros, que los llamaran héroes. Pero la multitud solo los miró en silencio, confundida, asustada, y lentamente la multitud empezó a retroceder, a alejarse, como si los conspiradores tuvieran una enfermedad contagiosa. Los conspiradores no entendieron lo que acababa de pasar, pensaban que habían salvado la República, que habían matado al tirano, que Roma les estaría agradecida para siempre, pero habían cometido un error fundamental. Un error que destruiría todo lo que querían proteger. Habían matado al hombre, pero no a la idea. César había cambiado Roma de forma irreversible, no con leyes, no con ejércitos, sino con una idea simple, que Roma era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado poderosa para ser gobernada por un comité de políticos que cambiaban cada año, que necesitaba un líder fuerte, permanente, capaz de tomar decisiones rápidas, de imponer su voluntad. Esa idea no murió con César. De hecho, su muerte la hizo más fuerte, porque ahora César era un mártir, un héroe asesinado por políticos envidiosos, y el pueblo de Roma estaba furioso. El funeral de César fue el punto de inflexión. Marco Antonio, el mejor amigo de César, dio un discurso que cambió todo. Mostró la toga ensangrentada de César, mostró cada uno de los 23 agujeros, mostró cómo estos hombres honorables habían apuñalado a un hombre desarmado en la espalda, y luego leyó el testamento de César. El testamento donde César dejaba su fortuna personal al pueblo de Roma, donde convertía sus jardines privados en parques públicos, donde mostraba, incluso en muerte, que se preocupaba más por el pueblo que por sí mismo. La multitud enloqueció. Querían venganza, querían sangre. Los conspiradores tuvieron que huir de Roma esa misma noche. Algunos nunca volvieron, otros fueron cazados y ejecutados. Bruto y Casio, los líderes de la conspiración, terminaron suicidándose después de perder batallas contra los seguidores de César. Y aquí está el simbolismo más profundo de todo esto. Los conspiradores pensaban que estaban defendiendo la República, pero lo que hicieron fue destruirla, porque mostraron que la República ya no podía funcionar.
que el único modo de salvarla era asesinando a su líder más popular. Y eso no es una república funcional, eso es un sistema roto que se aferra desesperadamente al pasado. La República Romana ya estaba muerta antes de que mataran a César. Solo que nadie se había dado cuenta todavía. César era el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era que Roma había crecido demasiado. Había conquistado demasiado. Tenía demasiados intereses en conflicto. Y el viejo sistema, diseñado para una ciudad-estado de unos miles de personas, no podía manejar un imperio de millones. César lo entendió. Por eso trató de crear algo nuevo. Y los conspiradores, aferrados a la vieja forma, lo mataron por eso. Pero su muerte solo aceleró lo inevitable. Menos de 2 años después del asesinato, comenzó otra guerra civil. Esta vez entre Marco Antonio y Octavio, el heredero adoptivo de César. Y esa guerra terminó con Octavio como el amo absoluto de Roma. Y Octavio hizo exactamente lo que César había querido hacer. Se convirtió en el primer emperador, solo que lo hizo de forma más inteligente. No se llamó dictador, no se llamó rey, se llamó princeps, el primero entre iguales. Pero todos sabían la verdad. Era el emperador, y Roma nunca volvería a ser una república. Entonces, ¿cuál es el simbolismo detrás del asesinato de César? Es esto. No puedes detener el cambio con violencia. No puedes matar una idea apuñalando al hombre que la representa. César murió. Pero su visión de Roma vivió. Y se hizo más fuerte con su muerte. Las lecciones del asesinato de César son relevantes incluso hoy. 2000 años después, seguimos viendo los mismos patrones. Los mismos errores. Las mismas tragedias. Primera lección: el poder sin lealtad genuina es peligro constante. César tenía todo el poder que un hombre podía tener. Ejércitos, oro, el amor del pueblo. Pero no tenía lealtad real de las personas que estaban cerca de él. Los había dominado, no ganado. Los había humillado, no inspirado. Y por eso, cuando llegó el momento, lo traicionaron. Si eres líder, si tienes poder sobre otros, no basta con ser efectivo, no basta con hacer las cosas bien. Tienes que hacer que la gente sienta que todavía importa, que todavía tiene voz, que todavía tiene dignidad. Porque si solo los dominas, eventualmente se rebelarán. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Segunda lección: la misericordia sin respeto es humillación. César perdonó a sus enemigos y pensó que eso era noble. Pero sus enemigos no lo vieron así. Lo vieron como condescendencia, como una demostración de poder. Mira qué generoso soy. Podría matarte, pero elijo no hacerlo. Ese tipo de perdón no crea lealtad, crea resentimiento. Si vas a perdonar a alguien, tiene que ser de igual a igual. Tiene que venir del respeto mutuo, no de la superioridad. De lo contrario, solo estás creando un enemigo que sonríe mientras planea tu muerte. Tercera lección: no puedes cambiar un sistema sin enfrentar resistencia. César quería transformar Roma, y lo logró. Pero esa transformación tenía un precio. Las personas que se beneficiaban del viejo sistema lucharon contra él con todo lo que tenían, incluso cuando el viejo sistema estaba claramente roto. El cambio siempre asusta, especialmente a los que tienen poder bajo el sistema viejo. Y si estás tratando de cambiar algo grande, algo importante, tienes que estar preparado para esa resistencia. Tienes que decidir: ¿vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena tu vida? César decidió que sí. Y tal vez tenía razón. Su cambio sobrevivió 500 años. Cuarta lección: a veces la traición viene de los que más amas. Bruto era el hijo de César. En todo menos en el nombre. Y fue Bruto quien dio uno de los 23 golpes. Esa es la parte más dolorosa de la historia de César. No que lo mataran, sino que lo matara alguien en quien confiaba completamente. Y aquí está la verdad difícil. No puedes protegerte completamente de esto. Si vas a amar a alguien, si vas a confiar en alguien, estás aceptando el riesgo de ser traicionado. No hay forma de tener conexiones profundas sin vulnerabilidad. César podría haber vivido rodeado de guardias, sin confiar en nadie, sospechando de todos. Pero eso no es vida, eso es prisión. Quinta lección: el legado importa más que la vida. César murió a los 55. Podría haber vivido otros 20 años si hubiera sido más cuidadoso. Pero su muerte a los 55, en el pico de su poder, asesinado por traidores, lo convirtió en leyenda. 2000 años después, todos conocen su nombre. Todos conocen su historia. Julio, el mes, lleva su nombre.
Kaiser, zar, César, todos vienen de él. Cambió el mundo. Si hubiera vivido hasta los 75, muriendo pacíficamente en su cama, ¿sería tan recordado? Tal vez, pero probablemente no de la misma forma. Su muerte violenta, trágica, traicionera, es parte de lo que lo hace inmortal. Y finalmente, las ideas son más poderosas que las personas. Mataron a César, pero no pudieron matar su visión. De hecho, su muerte hizo que su visión fuera más poderosa, porque ahora tenía un mártir. Ahora tenía simbolismo. Ahora tenía emoción. Los conspiradores pensaban que estaban matando una amenaza, pero en realidad estaban creando un mito. Estaban transformando a un hombre mortal en un símbolo inmortal. Y ese símbolo cambió el curso de la civilización occidental. Julio César cambió Roma. La transformó de una república disfuncional en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Y Roma, o al menos la parte de Roma que se aferraba al pasado, lo mató por eso. Pero su muerte no detuvo el cambio. Lo aceleró. Lo hizo inevitable. Lo hizo permanente. La tragedia no es que César murió. La tragedia es que murió por las manos de personas que afirmaban amarlo, que afirmaban defender los mismos valores que él, que pensaban que lo estaban haciendo por el bien de Roma. Pero lo único que lograron fue destruir exactamente lo que querían salvar. 23 cuchillos, 23 hombres, y el fin de 500 años de República Romana. Todo porque nadie entendió que no puedes matar el futuro apuñalando al mensajero. Suscríbete para la próxima historia.